En esta segunda parte del audio correspondiente a Teología Paulina de la unidad cuarta, vamos a tocar algunos puntos como por qué el nombre de cartas cristológicas, cuáles son los temas tratados de las cartas que fueron dirigidas a diversas comunidades y por qué la desconfianza sobre la autoría de Pablo con respecto a algunas misivas escritas. En primer lugar, se les denomina cartas cristológicas porque es el tema de Cristo, según el autor que estamos utilizando en la investigación, el más importante. Y entonces así se ve que prevalecen las cartas que fueron dirigidas a los filipenses, a los colosenses y también a los efesios. Siempre lo principal de la misiva está en torno a la dignidad y a la excelencia de Cristo en su papel en la historia de la salvación. Se dice, se especula que las razones fundamentales para tener una escritura tan densa y extensa se debe a que aquellos días de cautividad en el apóstol Pablo le proporcionaron tanto tiempo como serenidad para elaborar y desarrollar esos temas. Los diversos autores mencionan sobre el tiempo entre la muerte y la parusía como tema, y lo que se refiere realmente es al advenimiento glorioso de Jesucristo. Es decir, que Pablo siempre considera y predica que Jesús regresará a la tierra. Dentro de los escritos también encontramos la denominación de esas cartas mayores, que sí no presentan dudas que fueron de Pablo, las dirigidas a Gálatas, a Corintios, a los romanos como comunidades. Mas luego en las otras misivas comienzan a identificarse, después de investigaciones con respecto a la lengua y el estilo que difieren de esas primeras cartas. Pérez Rodríguez apunta que el primero en negar la autenticidad de la escritura de Pablo en unas cartas escritas hacia el año 100 fue Schleiermacher Team en el año 1807, y luego hubo negación de otras cartas pastorales por estudiosos como Baur, Renan, Bullman, Dibelius y otros. Y las razones que ellos aducen son porque el vocabulario y el estilo de las cartas son distintas, que el tono religioso y teológico en la insistencia del aspecto moralizador es distinto, y que creen ellos que hay ausencia de temas característicos paulinos en la fuerza creadora y dialéctica de ese entonces del apóstol Pablo. Vamos a ver los temas a los cuales se enfocó Pablo. En la comunidad de los colosenses predomina el tema de la cristología, la supremacía de Cristo, describiéndolo como la imagen de un Dios invisible y creador de todas las cosas. Se habla de la naturaleza de la salvación como un acto de gracia a través de la fe en Cristo. Se habla de la reconciliación y se habla con respecto a la herejía, advirtiendo sobre enseñanzas engañosas que en esos tiempos amenazaban la fe de los creyentes, y entonces Pablo animaba a los colosenses a permanecer firmes en la verdad del Evangelio. También abordó el ámbito de la ética cristiana y se refiere al comportamiento adecuado de los creyentes, instándolos a vivir en la santidad
y el amor y a llevar una vida que reflejara la nueva identidad de Cristo. En la comunicación a los filipenses, los temas están centrados en la unidad y la humildad, en la alegría en la adversidad, es decir, que a pesar de que se estuviese encarcelado, Pablo, el apóstol, expresaba su alegría y agradecimiento enseñando a los creyentes en que podían encontrar gozo en cualquier circunstancia. Hablaba de la naturaleza de la salvación, la importancia en la fe y en el proceso de santificación, donde Pablo habla de perseguir como la meta, como alcanzar un premio, y ese premio es Cristo. Igualmente señala sobre la fidelidad y generosidad. Generosidad apuntan los estudiosos porque en la carta se destaca la generosidad de los filipenses, quienes en ese momento apoyaban a Pablo en el ministerio y naturalmente elogiaban el compromiso de él con el Evangelio. También en las comunicaciones predominó los aportes doctrinales que de alguna manera se dieron con la comunidad de colosenses y los filipenses, porque había implicaciones de la teología cristiana en la propia vida de la iglesia que se estaba constituyendo desde el punto de vista institucional. Según los investigadores, esto trae implicaciones para la vida de la iglesia en cuanto a una teología práctica, porque las cartas, según los estudiosos, muestran cómo la teología y la doctrina deben tener un impacto real en la vida diaria de los creyentes. Ellos explican que la enseñanza de Pablo no es meramente teórica, sino que requiere una respuesta práctica. Asimismo, hacen mención de la unidad en la diversidad, que entonces hay una insistencia en la unidad y en la humildad que es crucial en la iglesia, sobre todo en los contextos donde se presentan divisiones y conflictos. Por ello, siempre llaman a la imitación a Cristo como modelo de servicio y sacrificio. Ese es un llamado permanente para todos los creyentes. Cristo como modelo de servicio y sacrificio. Y en cuanto a otro término muy utilizado recientemente, resiliencia ante la adversidad, el énfasis es el gozo en medio de que usted, el cristiano, tenga sufrimiento. Entonces, la resiliencia tiene que ser una mano auxiliar para ofrecer esperanza y fortaleza a todo cristiano que enfrente crisis personales, persecuciones o desafíos. En cuanto a ética cristiana, para cerrar, pues se habla de las instrucciones sobre el comportamiento ético y las relaciones interpersonales que deben proporcionar una base para la vida en comunidad, destacando la importancia de vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Como resumen, dicen que las cartas, tanto las dirigidas a los colosenses como a los filipenses, pues aportan enseñanzas ricas en la práctica y que continúan siendo relevantes para la vida cristiana en la actualidad.